Buenos días, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestras enseñanzas de Efesios, hoy con el capítulo 5 de los versículos del 1 al 17, el tema de este estudio es imitar a Dios. La palabra de Dios dice así, Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 17. Por lo tanto, ser imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda de sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda la impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque esto lo sabéis muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viejas la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Por eso no seáis partícipes con ellos, porque si más bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor, y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, porque la vergüenza aún mencionar a lo que ellos hacen en secreto, pero cuando son denunciadas por todas las cosas son puestas por evidencia por la luz, pues todo lo que sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con cuidado, cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino contemplad cuál es la voluntad del Señor. La idea principal del capítulo 5 del versículo del 1 al 17 es la siguiente. Los creyentes están llamados a imitar la luz, caminando en amor, luz y sabiduría. Según lo que han oído en la expresión de tal palo, tal astilla, muchos hijos adoptan características de sus padres y quieren crecer como ellos. Cuando era niño tenía un kit de afeitado de juguete para poder afeitarme como mi padre. Tenía camisas que hacían juego con las de mi padre. Los viernes mi padre y yo íbamos a jugar bolos y parábamos en McDonald's, donde yo pedía exactamente lo mismo que él, una hamburguesa Big Mac. Lamentablemente muchos niños no tienen padre o tienen un padre ausente o abusivo. Esta generación ha sido llamada la generación sin padre, pero afortunadamente todo creyente puede llamar a Dios Padre. En Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo nos insta a imitar a nuestro Padre Celestial. Pablo pinta un cuadro glorioso del Padre en Efesios. Ahora añade que debemos adoptar el carácter del Padre. En otros lugares Pablo se pone a sí mismo como ejemplo diciendo, sed imitadores de mí como yo también soy de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Pablo también dice a las congregaciones que imiten a otras congregaciones. Primera de Tesalonicenses 2:14. Solo aquí en Efesios se nos dice que imiten a Dios. Por supuesto, no debemos imitar a Dios en todo. Por ejemplo, no podemos crear un mundo de la nada y no podemos conocer todas las cosas, pero podemos reflejar el carácter de Dios en algunos aspectos como portadores de la imagen que han sido cambiados por el Evangelio. Pablo ya lo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 24. La palabra de Dios dice así, y vestíos del nuevo hombre,
porque ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en la santidad y en la verdad. En Efesios 5, del 1 al 17, encontramos muchos de los temas que se encuentran en el capítulo 4, versículo del 17 al 32. Pablo continúa escribiendo cómo debemos vivir de una forma santa, compasiva con nuestro Dios. Este pasaje es pasado como el anterior. Pablo no se contiene, aunque parezca una combinación de derecha a izquierda. Necesitamos este pasaje. Pablo responde a cómo debemos imitar a Dios con 3 caminos. No insta a andar a cada uno, nos llama la atención a cada uno para andar en amor, 5, versículo 2, andar en la luz, capítulo 5, versículo 8, andar en sabiduría, capítulo 5, versículo 15. Por favor, presten mucha atención. Andar en amor, versículos 1 y 2. Pablo destaca el amor del Padre, el amor del Hijo, por supuesto, el Espíritu que capacita a los creyentes para amar de esta manera. Gálatas capítulo 5, 22. Pablo dice a los romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Romanos 5, 5. El Espíritu nos capacita para amar como el Padre y el Hijo. Amar como el Padre, versículo 1. Se nos dice que imitemos a Dios como sus hijos amados, como llegamos a ser sus hijos. Pablo ya respondió esto, nos predestinó para la adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Capítulo 1, versículo 5. Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos e hijas, envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, permitiéndonos gritar, Abba Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dios nos ha dado una familia llamada Iglesia, llena de hermanos y hermanas. Nos ha dado tareas familiares para hacer todo como miembros de la familia. Considera estos increíbles privilegios y esta sagrada responsabilidad. Por lo tanto, una aplicación apropiada de Efesios 1:5 es la de Efesios 5:1. Estos 2 versículos van juntos. Supremamente, el Padre nos ha amado en el amado. Capítulo 1, versículo 6. Compartimos el amor que el Padre tiene por el Hijo. Los creyentes muestran ahora el amor paternal de Dios mediante grandes actos de compasión y misericordia. Jesús dijo, sean ustedes misericordiosos así como el Padre es misericordioso. Lucas 6:36. El pueblo de Dios debe ser conocido por sus actos prácticos de misericordia, como el cuidado de los huérfanos y de las viudas, Santiago 1:27, la práctica de la hospitalidad, Romanos 12:3, el cuidado de los pobres, Efesios 4:28. También debe presentar especial atención a satisfacer las necesidades de los miembros de su propia comunidad, Gálatas 6:10, así como mostrar bondad, perdón los unos a los otros, Efesios 4:32. Amar como el Hijo, capítulo 5, versículo 2. Pablo se traslada a la cruz de Cristo en el versículo 2 para hablar del amor. Acaba de afirmar que el perdón de Cristo hacia nosotros es motivo de nuestro perdón hacia los demás. Capítulo 4, versículo 32. Ahora vuelve a la cruz para hablar del amor. Para comprender mejor el amor del Padre tenemos que mirar a Cristo, que es el máximo imitador del Padre. Juan 14:9. Considere el poder del amor, el modelo del amor y el perfume del amor. El poder del amor. Amar a los demás como Jesús suena bien, pero todo el mundo fracasa en ello. Los no cristianos generalmente no pueden captar el concepto de amor sacrificado y ciertamente no tienen interés en someterse a Dios amando con todo su ser. Pero incluso los cristianos no han amado perfectamente a Dios y al prójimo. Pablo nos muestra
que no solo necesitamos los ejemplos de Jesús, también necesitamos su gracia redentora. Necesitamos un Salvador que nos perdone y necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para que nos capacite para amar al mundo, demostrando el fruto de la salvación. Seguimos faltando con frecuencia. Hoy estaríamos aplastados bajo el peso de la culpa si no fuera por la cruz. Nos daríamos por vencidos en la frustración, pero Jesús amó perfectamente al Padre y a los demás y murió en lugar de los infractores de la ley como nosotros. ¡Qué buen Salvador es nuestro Señor! Un hermano cristiano estaba ministrando en una universidad local y comenzó a hablar de un estudiante judío sobre el Evangelio. Comenzó: ahora estoy seguro de que tal ha dicho que una de las principales creencias de los cristianos es que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Su amigo judío, que se había criado en el corazón del cinturón bíblico de Estados Unidos, pausó y puso una cara de asombro y dijo: no, no sabía eso. Después de una buena conversación, el estudiante judío empezó a asistir al estudio bíblico de este cristiano. Uno de los chicos hizo un comentario de pasada durante el estudio: me gustaría que Jesús volviera. El amigo judío dijo: ¿qué? ¿Jesús va a volver? Bueno, antes de escuchar sobre eso, tengo que saber todo sobre la primera venida. Supongo que lo sabes, pero si no es así, Cristo Jesús vino a la tierra y vivió una vida perfecta y sin pecado. Guardó la ley perfectamente y luego murió en una cruz por nosotros, mereciéndonos como sustituto de los pecados de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Resucitó en nuestro favor. Si usted tiene fe en Él le recibirá, Él lo salvará. Una vez que las personas conocen a Jesús, el Espíritu de Dios mora en ellas y capacita para amar con sacrificio. El patrón del amor. Como amaba Jesús, este versículo ofrece una maravillosa descripción del amor genuino. El amor implica entregarse por el bien del otro. Pablo dice que Cristo nos amó y que se entregó por nosotros. Repite esta idea cuando habla del matrimonio. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Capítulo 5, versículo 25. Cristo nos dio el modelo definitivo del amor. El amor no es solo sentimentalismo, no es simplemente asistir o sentir la pena por alguien. Implica sacrificio y acción. Juan escribe: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Primera de Juan 3:18. Jesús demostró su amor con acciones de carne y de hueso. Romanos 5:8. Algunas de estas acciones son amarse los unos a los otros. Juan 13, versículo 34-35. Perdonar a los demás. Efesios 4:32. Dar económicamente. Segunda de Corintios 8:9. Difundir el Evangelio. Segunda de Corintios 5:14-21. Ser partícipe con los demás. Primera de Corintios 13:4. Amar a los que te molestan. Efesios 4:26. Arrepentirse del racismo y mostrar amor a los diferentes grupos de personas. Efesios 2, versículos 11 y 12. Y ayudar a los necesitados. Efesios 4:29. ¿Cómo podemos crecer en nuestro amor por los demás? Debemos pensar en el amor de Cristo por nosotros. Pablo dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Versículo 2. Algo similar dice en Gálatas al describir la vida de sacrificio. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículos 19 y 20. A la luz del amor de Cristo por él, Pablo vivió una vida para la gloria de Dios y para el bien de los demás mediante mucho en el amor de Cristo, y que sea lo que impulse a amar como Él es el único Salvador. El perfume del amor.
La muerte de Cristo fue una ofrenda sacrificial y una fragancia para Dios. En el Antiguo Testamento los sacrificios se colocaban en el altar. Un aroma agradable era una descripción en el Antiguo Testamento de la descripción por parte de Dios de un sacrificio ofrecido por un adorador sincero de todo corazón. Génesis 8:21. Aquí en Efesios, la ofrenda que Cristo hizo fue sí mismo, fue el máximo sacrificio aceptable. Dios dio el perfume de la gracia y de la gloria y el aroma más agradable del sacrificio. Note que Cristo se entregó por nosotros, pero fue una ofrenda a Dios. Este es el modelo de amor para nosotros. Aunque no podemos amar como Cristo en un sentido expiatorio, podemos amar este sentido horizontal y vertical. Permita que haga una fragancia santa de amor en su vida al cuidar de los demás de forma práctica, sincera y generosa, para la gloria de Dios. Un ejemplo de este amor horizontal y vertical está en Filipenses. Allí la iglesia dio una ofrenda a Pablo y Pablo dio su ofrenda a él para una ofrenda fragante a Dios. Filipenses 4:18. Ellos le dieron a Pablo, pero Dios lo recibió como adoración. Un ejemplo, Annie Carmichael fue un ejemplo de este tipo de amor. Fue una gran misionera en la India que dedicó gran parte de su ministerio a cuidar a los niños maltratados y salvó a muchos de la prostitución forzada que tenían lugar en los templos. Fundó el Dojabur Freshiv, que se convirtió en un refugio para más de 1000 niños. Murió en la India en 1951 a la edad de 83 años. Antes de morir pidió que no se pusiera ninguna lápida sobre la tumba, pero los niños a los que cuidaba profundamente decidieron poner una pila de pájaros sobre la tumba como la única inscripción. Am, que significa madre. Carmichael vivió su máximo. Un padre da sin amar, pero no puede amar sin dar. Sherwood Eddy dijo de ella, su vida fue la más fragante, la más alegre, sacrificada que jamás conocí. Que Dios nos haga un pueblo que ame a los demás como Cristo nos ama y que nuestro amor sea un amor agradable para Dios. Amar en la luz, capítulos del 3 al 14. En esta sección Pablo describe los temas de la luz y de las tinieblas, contrastando las obras de las tinieblas y el fruto de la luz. Observe que en el versículo 8 Pablo dice, porque antes ustedes eran tinieblas. No dice que andaban en tinieblas, más bien ustedes eran tinieblas. Pero a través del Evangelio Él dice, ustedes son luz en el Señor, así como su identidad ha cambiado porque son luz. Pablo dice, anden como hijos de la luz. Una vez más, Pablo llama a los creyentes a convertirse en lo que son luz. Primera de Pedro 2, versículo 9. Ahora la pregunta para el creyente es, ¿cómo andamos en la luz? Podemos responder a esto observando tres exhortaciones: exaltar a Dios y no a los ídolos, exhibir el fruto de la luz y exponer las tinieblas. Exaltar a Dios y no a los ídolos, versículos del 3 al 6. Pablo menciona aquí varios pecados para describir una vida oscura: la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia y el lenguaje sucio. Estos pecados surgen de un corazón que se ha sustituido a Dios por salvadores funcionales. Pablo dice que estos pecados ni siquiera se mencionan entre ustedes, versículo 3, y que no son apropiados para los creyentes, versículo 4. La inmoralidad sexual y la impureza del versículo 3 a 1 podría pensar que estamos avanzados en el siglo XXI, pero cuando uno lee esto y ve que tenemos los mismos problemas que pasaron y enfrentaron la iglesia del primer siglo. La impureza es una palabra amplia
que se refiere a cualquier tipo de suciedad. A veces se combina con la inmoralidad sexual, pero cuando Pablo dice cualquiera, no debe limitarse al pecado sexual, capítulo 4, versículo 19. Básicamente significa que debemos vivir una vida de santidad generalizada, siguiendo el mandato, sean santos porque yo soy santo, primera de Pedro 1:16. La inmoralidad sexual encabeza una lista de pecados de Pablo en otros lugares. En el texto paralelo de Colosenses afirma, por lo tanto, consideran los miembros del cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones de los malos deseos y a la avaricia, porque es idolatría. Colosenses 3:5, Gálatas 5, versículo 19. La palabra utilizada aquí de inmoralidad sexual es pornei, que define como una palabra amplia que cubre cualquier tipo de pecado sexual. Las escrituras condenan tipos particulares de pecado sexual como la homosexualidad, fornicación, adulterio, bestialidad y también los pensamientos lujuriosos. Mateo 5, versículos del 27 al 30. La gente trata de evitar esta enseñanza de las escrituras, pero recuerde lo que dice Pablo. No debe haber ni siquiera un indicio de inmoralidad sexual en la vida de un creyente. Las palabras de Pablo son claras. Ustedes eran tinieblas, ahora son luz. Demuestre lo que en realidad es usted. Debemos resistir a la tentación de renombrar el pecado. Las ilustraciones populares en esto abundan. Es para el público maduro o el club de los caballeros. No debemos redefinir el pecado. A menudo escuchamos, si se siente bien debe ser bueno. No tenemos simplemente que tratar de manejar el pecado. Vi una revista en un vuelo que patrocinaba el club para particulares de esta manera, en cantidad, justicia de maldad. El pueblo de Dios debe tratar de matar el pecado, Colosenses 3:5, y huir de él, primera de Corintios 6:18. En definitiva, pornei es idolatría. Gran parte del mundo antiguo tenía prácticas sexuales envueltas con su idolatría, como en Éfeso. Pablo no llama específicamente a pornei idolatría, como lo hace en el pecado de la avaricia, pero el pecado sexual es el resultado de no honrar a Dios. Pablo nos muestra esta progresión en Romanos 1, versículos del 18 al 32. Tu vida es un desbordamiento de tu corazón. Tu problema de pecado sexual es fundamentalmente un problema de adoración. Para ser claros, la Biblia no es antisexual, más bien está a favor de la intimidad dentro del pacto del matrimonio y no fuera de él. Pero si no resuelves el problema de esta adoración, nunca disfrutarás del hermoso regalo del sexo de la manera en que Dios lo quiso. Aunque no es un pecado nuevo, el hecho de que la pornografía es hoy más accesible que nunca. Algunos han dicho que esto reproduce regularmente en los televisores donde se trabajan, se ve en los dormitorios de las universidades, la pornografía se ve en los teléfonos inteligentes de los niños de la escuela secundaria mientras se sientan en la cafetería antes de comenzar la clase. Está en todas partes. Las palabras de Pablo son oportunidades atemporales. Deberíamos añadir que en las iglesias deberían ser conocidas por restaurar a aquello que ha caído en lo profundo del pecado sexual. Sin embargo, las personas no pueden ser sanadas si no se arrepienten. El arrepentimiento implica reconocer el pecado, creer que se necesita el cambio, experimentar la gracia de Jesús y luego cambiar la vida. Arrepintámonos humildemente y llenémonos a otros en el arrepentimiento. La avaricia, capítulo 5, versículo 3b. La avaricia o codicia es un deseo insaciable de tener más. Pablo la identifica como la idolatría en el versículo 5. En Colosenses 3:5, el 10º mandamiento se refiere a la codicia, Éxodo 27. Romper este mandamiento significa que no está cumpliendo con el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23. Así que la codicia tiene que ver con el corazón. Se trata de
desear algo más que a Dios. Jesús dijo a sus seguidores, estar atentos y cuídense de toda forma de avaricia, que no se conviertan en ricos insensatos. Lucas 12, versículos del 15 al 21. Tal vez Jesús tuvo que decirnos que tuviéramos cuidado porque ninguno de nosotros piensa que nosotros codiciamos. La avaricia es furtiva. Una vez escuché a Tim Keller, escribió una serie de sermones que decidió presentar sobre los 7 pecados capitales. Su esposa predijo, tu menor asistencia será para el mensaje sobre la codicia. Keller pensó que tenía razón y de lo que acudieron al sermón sobre la avaricia, nadie se sintió visible, conmovido o molesto. ¿Por qué? Porque pocos creen que el tema que se aplique a ellos. Keller continuó diciendo que nadie confesó, pastor, creo que puedo ser codicioso, creo que amo demasiado al dinero. ¿Por qué? Es porque nadie es culpable o porque no estamos vigilados. Este punto ciego. Creo que sabemos la respuesta. En las culturas materiales, la codicia es el aire que respiran. Debemos tratar de dar muerte a este ídolo. El mandato de Jesús es deleitarse en Dios y acumular tesoros en el cielo. Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. Haciéndose eco en las palabras, Pablo afirma, pero la piedad, en efecto, es un ídolo de gran ganancia. En primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, el apóstol dice que la avaricia mata. En primera de Timoteo 6, versículos 9 y 10, en que los ricos no deben poner su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que lo disfrutemos. Primera de Timoteo 6, 17. En última instancia, el Dios dinero no satisface, está vacío. El llamado es para aquellos creyentes que se encuentran en la satisfacción solo en Dios. Los cristianos deben hacer dinero, agradecer a Dios por el dinero y usar el dinero para los propósitos correctos mientras adoran solo a Dios. El lenguaje corrupto, versículo 4. Los cristianos también deben evitar la charla grosera y necia y las bromas, burlas. Los que cambian en la luz no utilizan un lenguaje vergonzoso o deshonesto. Colosenses 3:8. Algunos sugieren que el hablar necio puede asociarse al pecado sexual y a la embriaguez, aunque no solo nada de malo en el humor, en la risa, se puede abusar del humor de una forma maliciosa y vulgar. Por eso Pablo prohíbe las bromas groseras. Pablo dice que en lugar de un lenguaje corrupto, el cristiano debe ser conocido por dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Cultivemos un corazón agradecido y adoptemos un vocabulario de acción de gracias. También en este caso se trata de la adoración, de la acción de gracias. No es un discurso pecaminoso, saldrá de tu boca cuando la gratitud llene tu corazón. Se dice bien, la acción de gracias es un antídoto para el pecado, porque es difícil dar gracias y pecar al mismo tiempo. El pecado sexual, la avaricia, las conversaciones corruptas tienen que ver con las formas de pensar egocéntricas. Pecamos de estas maneras cuando buscamos gratificar nuestros deseos pecaminosos, pero la acción de gracias es una actitud que dice: gracias por tu generosidad, Padre. Me has dado todo lo que necesito. No necesito ir a buscar dioses santurrones para obtener placer y alegría. Pablo reitera esta nota de agradecimiento en el capítulo 5, versículos del 18 al 21. Dice que la acción de gracias es el resultado de la obra del Espíritu en el creyente. Aquí es donde encontramos el poder de reemplazar a los ídolos de una verdadera adoración, la llenura del Espíritu Santo. Advertencia, capítulo 5, versículos del 5 al 6. Pablo dice que los que persisten en este estilo de vida oscuro no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Se ha dado un instructivo aquí. ¿Caen los cristianos en estos pecados? Por supuesto, pero los verdaderos cristianos no persisten en ellos.
porque la persistencia en la sensualidad es un estado sin gracia. Pablo dijo a los corintios: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero luego santificados, pero luego justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Evangelio del Espíritu Dios. 1 Corintios 6:11. Esta advertencia subraya lo insensatos que somos a los afanes del mundo. Desde la percepción del reino se consideran las palabras de que Jesús: ¿de qué sirve un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. De hecho, esta advertencia es instructiva para el creyente, ya que le llama la atención a seguir el reino y su justicia por encima de los placeres fugaces. Pablo refuerza su argumento de hablar del destino de los impotentes, que nadie los engañe con palabras vanas, pues a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Efesios 5:6. Pablo dice que la ira de Dios viene sobre los impenitentes, que es una mejor no escuchar al burlón que se burla del juicio de Dios. Los creyentes tienen un Dios más sofisticado que el pecado sexual y la avaricia. Es un Dios digno, un agradecimiento infinito a Dios que les ha dado un reino. Adoren solo al Dios Trino, no a los sustitutos baratos. Mostrar el fruto de la luz, versículos del 7 al 10. Pablo nos recuerda nuestra nueva identidad y nos da 4 instructivos sobre cómo podemos exhibir el fruto de la luz en medio de la oscuridad. Muestra la luz, no uniéndose a los que están en las tinieblas, dice. Por lo tanto, no sean partícipes con ellos, versículo 7. A los corintios se les dice: no estén unidos en un yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? A continuación, la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Pablo llama a los cristianos ser sal en la sociedad, amar y ser amigos de los que no tienen fe. Sin embargo, nuestra misión no implica participar los pecados de los no creyentes. Debemos huir de la avaricia, de la inmoralidad sexual y del lenguaje corrupto del mundo y no practicar con ellos. Muéstrese a la luz viviendo su identidad de la palabra de Dios y dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, versículo 8. Destaca la fuerza de esta información. Ningún texto es tan fuerte como el de esta explicación de la conversión. Pablo hace aquí una importante distinción. Los cristianos no son luz en sí mismos, son luz únicamente en nuestro Dios y Señor de nuestra salvación. Porque Él es la luz de nosotros, porque nosotros estamos en Él, somos luz. Porque en el cristianismo es luz, un hecho. Ahora estamos llamados para andar como hijos de la luz. La luz es un imperativo. Debemos perseguir la santidad total entre los ojos de Dios, que nos ha hecho personas nuevas. Muestre la luz haciendo todo lo que es bueno, correcto y verdadero. Pablo dice: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 9. La frase fruto de la luz describe el resultado de habitar en la luz de Dios. Dios es bueno, justo y verdadero. Como imitadores suyos, los cristianos deben hacer todo lo que es bueno, justo y verdadero. Este trío de virtudes hace que ser un sermón en el contexto ético, tratando anteriormente en Efesio, y se asemeja al fruto del Espíritu. Los que caminan en la luz hacen buenas obras, capítulo 2, versículo 10. Viven en justicia, capítulo 4, versículo 24. Y hablan la verdad, capítulo 4, versículo 15. Muestra la luz de complaciendo al Señor. Pablo dice: examínese qué es lo que le agrada al Señor, versículo 10. Como creyentes es posible que no agrade a todo el mundo. Puede que se burlen de usted por seguir a Jesús. Algunos pueden pensar que usted vive en edad de piedra porque cree en la Biblia, pero debemos volver a esta pregunta fundamental: ¿qué complace al Señor? Andar en la luz que le agrada al Señor.
Exponer la oscuridad, versículos del 11 al 14. Pablo continúa diciendo a los creyentes no solo debe enviar participar en las tinieblas, sino que también deben denunciarlas activamente. Este último es la contrapartida positiva de la anterior exhortación negativa. Los creyentes deben hacer brillar la luz como hijos de Jesús. Observe dos efectos debe hacer brillar la luz. La luz expone el pecado de los incrédulos. La palabra exponer conlleva la identidad de corregir o convencer a alguien. Caminar a la luz no significa evitar el contacto con la gente, significa vivir una vida santa y santificada, enfrentándose a las tinieblas. Aunque el texto no nos dice cómo hacerlo específicamente, seguramente quiere decir con palabras y hechos. Necesitamos sabiduría, discernimiento, mansedumbre y valor para saber cómo enfrentarlos y desenmascarar las obras de las tinieblas. Pablo dice que la luz ilumina las tinieblas, estas obras secretas y vergonzosas, ya que el mal se ve por lo que es. Aquí la vida es las acciones del creyente que exponen las obras de las tinieblas en el mundo. En el versículo 12 señala que estas obras hechas en secreto son demasiado vergonzosas para mencionarlas. No participen en lo que es vergonzoso, expongan lo que es vergonzoso y vivan una vida que es honorable. A la luz que se transforma a los incrédulos en el reino de la luz, Pablo dice, pues todo lo que se hace visible es luz, versículo 13. Este versículo parece hablar del poder transformador de la luz en la verdad y en la pureza. La revelación de los pecados de las personas afectadas a través de la vida de los creyentes permite a los hombres y mujeres ver la naturaleza pecaminosa de sus actos. Algunos abandonan las tinieblas del pecado y responden a la luz para convertirse en ellos mismos en luz. Esta comprensión se confirma en el versículo 8. Se habla de la transformación que se ha producido en la experiencia de los lectores y en la confesión de él. La palabra cisde que se utiliza incluso es posible después de todo. Puso a usted que la luz se convirtiera en luz, también es la cosa sobre la que brilla. El creyente está llamado a exponer la oscuridad en los lugares corruptos de nuestro mundo, como donde se trafica con niños pequeños, se les esclaviza, se les obliga a trabajar contra su voluntad y donde se abusa del poder de varias maneras. Debemos llevar a la luz de la justicia, exponiendo los pecados vergonzosos y secretos, y llevar a la luz transformadora del Evangelio a todos, incluidos los propios esclavizadores y culpables. La última parte del versículo 14 se refiere a la luz transformadora de Cristo. Parece combinar pasajes sobre la resurrección y la luz, como en Isaías 26:19. Jonás 1:6. Estas palabras son probablemente como un himno o como una confesión primitiva que se utiliza en el bautismo. A los bautizadores se les recordará que deberían levantarse y brillar. Pablo dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y que te alumbrará Cristo, versículo 14. Para resumir, de los versículos del 7:14, dándolo a los cristianos despiertos que antes eran tinieblas, pero ahora son luz, hacer brillar la luz a la verdad de la justicia. Era un mundo oscuro con palabras y sus actos hacen visibles las acciones vergonzosas y secretas de las tinieblas. También pueden servir para ayudar a los que están en las tinieblas y llegar a ellos mismos a la luz. Andar en sabiduría, versículos del 15 al 17. En el mismo espíritu de los versículos del 7 al 14, los creyentes deben despertar y vivir con sabiduría. Pablo nos exhorta a caminar con cuidado y aprovechar el tiempo y a extender la voluntad del Señor. Los versículos que siguen aplican lo que significa prestar atención en la forma de caminar. A los que andan con cuidado no anden a lo loco,
como una persona imprudente. En el paralelo de Colosenses, Pablo dice, anden sabiamente para que con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, Colosenses 4:5, con una conversión siempre con gracia, sazonada con sal, Colosenses 4:6. El creyente debe caminar delante de los de afuera con la esperanza de que vean el poder transformador del Evangelio. No como insensatos, sino como sabios, versículo 15. En lo que respecta a encaminar con sabiduría, Proverbios es instructivo, Proverbios 1:7. El necio vive de forma imprudente, hace alarde de la necesidad, se junta con los necios y desprecia la sabiduría. El sabio, en cambio, valora la sabiduría y persigue con la diligencia. Proverbios 2, versículos del 1 al 5. ¿Cómo adquiere el creyente la sabiduría? El escritor de Proverbios nos dice que caminemos con los sabios para llegar a ser sabios. Proverbios 13, versículo 20. Santiago dice que Dios da la sabiduría si la pide, Santiago 1:5. Pero además Pablo afirma que en Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 2:3. Jesús dice que los necios construyen su vida sobre la arena, pero los sabios construyen sobre la roca que es su palabra. Mateo 7, versículos 24 al 27. Sigamos estas instrucciones. Aprovechemos bien el tiempo, versículo 16. Pablo recuerda a los efesios que ellos, como nosotros, vivían en los últimos días, por lo tanto, la forma en la que vivimos es importante. Este texto nos llama a identificar las cosas que desperdician nuestro tiempo y priorizan todo sin descanso. Los cristianos deben aprovechar al máximo su tiempo porque no quieren desperdiciar su vida. La frase "los días son malos" se refiere a la idea que está presente en el siglo malo, Gálatas 1:4. A lo que en todos estamos viviendo, debemos hacer brillar apasionadamente nuestra luz en este mundo oscuro mientras tengamos aliento. Cuando veamos al Rey, no nos arrepentiremos de haber gastado nuestra vida con sabiduría. Entiendan cuál es la voluntad del Señor, versículo 17. Por lo general, cuando los cristianos hablan de la voluntad de Dios, se refiere a la voluntad de Dios con respecto a las decisiones importantes sobre cómo son sus carreras. Pero no creo que sea eso lo que Pablo tiene en mente aquí. Se refiere a la voluntad de Dios ya revelada para nosotros hoy. Esto significa entender la Biblia. Los creyentes necesitan entender lo que Dios les ha llamado a cada creyente, a perseguir lo que es el llamado a cada creyente e evitar. En resumen, entender la voluntad del Señor significa moldear nuestras vidas según Jesús, Romanos 8:29. Debemos recordar hoy que los cristianos son nuevas creaciones, por lo que Jesús se sometió a la voluntad de Dios y gritó, consumado es. Después de hacer obediente a la voluntad de Dios, rescató a todos los que aman perfectamente a los demás y los que cometían estos actos oscuros y vergonzosos y los que vivían una vida oscura. Ahora el Espíritu habita en su pueblo, permitiéndole imitar a Dios, caminando en amor, caminando en luz, caminando en espíritu. Demos gracias a Dios por su Hijo Jesús. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza con ustedes. Bendiciones.